Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Con él vamos a hablar sobre la coyuntura política que vive el país. ¿Cómo está, economista? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo a todo el Ecuador y a toda la gente alrededor del mundo que nos está viendo. Un placer conversar. Gracias a usted por aceptar este diálogo. Economista, bueno, después de todo lo que ocurrió, 18 días paralizado el país, lamentablemente creo que en estos paros no hay ganadores ni perdedores, pero el país ha perdido. Desde el punto de vista, las demandas que tenía la CONAIE, que eran 10, no se han completado las 10 demandas, pero bueno, hay unas mesas de diálogos que empiezan hoy, aparte de que hoy también es convocado Leonidas Issa a la Fiscalía de la Tacunga, donde tendrá que explicar todo lo que justamente se lo está acusando. ¿Qué futuro le espera el país en los próximos 3 años con el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, yo no sé cómo los ecuatorianos puedan aguantar 3 años más de Guillermo Lasso y su gobierno neoliberal. Aquí vemos que el paro, la extensión del mismo es totalmente la responsabilidad de Guillermo Lasso. Él es quien ha sido el gobernante, quien ha estado tomando las decisiones desde el 24 de mayo del 2021. No ha resuelto muchísimos de los problemas de administración de la economía. No vamos a hablar de los estructurales, que como bien dice, toman 40 años, 20 años en resolver. Pero la administración de la coyuntura a partir de una política macroeconómica extremadamente neoliberal ha sido nefasta y bueno, la administración y manejo del paro también. Lamentablemente aquí yo no veo un problema de ineptitud y de incompetencia que muchos insisten y reiteran. Yo aquí veo un plan de Guillermo Lasso, uno de lograr un empobrecimiento general de la población, romper el tejido social y productivo, romper la confianza ciudadana en las instituciones, en el uno y el otro, en los proveedores y clientes, en las relaciones de convivencia social, para generar las condiciones de un Estado fallido y poder lucrar a partir del caos. ¿Cómo se lucra a partir del caos? A partir de las privatizaciones, porque es ahí cuando se dice, no, el país está en severenda crisis, no valemos para nada, el Estado no sirve, eso tiene que hacerse cargo del sector privado, vamos a privatizar. Y esa es la agenda. ¿Y cómo más podemos demostrar que aquí no ha habido incompetencia, no ha habido ineptitud? Es justamente con el caso de la vacunación. ¿Por qué eso sí fue exitoso? ¿Por qué ahí sí resulta que sí el Estado podía funcionar? ¿Por qué ahí sí los ministerios sí funcionaban? ¿Por qué lograron récords mundiales en cuestión de días? ¿Cómo así? Pues que ahí sí eran competentes, planificadores, administraban bien el Estado y ahora ya no pueden, ni en seguridad, ni en los registros civiles, ni en la administración de pasaportes, ni en los servicios públicos, ni en la gestión del desarrollo, en la obra, etcétera. No es incompetencia, es un plan de la derecha para romper el tejido social y productivo, la confianza en las instituciones, la confianza en la propia sociedad y poder reinar a partir del caos, a partir de la destrucción social. Así que aquí no podemos ser ingenuos, tenemos que hacer una lectura histórica del paro, más allá de las cantidades de centavos, más allá de los decretos que se han suscrito, hay que hacer una lectura histórica de a dónde está llevando Guillermo Lasso el país, la razón de la gente de salir a protestar, de poder expresarse, buscar ser protagonista de la historia, más allá del pliego de demandas, se busca un protagonismo histórico, volver a ser sujetos históricos y poder recuperar la senda de su futuro. Yo creo que el paro evidentemente ha sido lamentable en el sentido de la pérdida de vidas humanas, en el sentido de los heridos, la nueva ola de persecución que se viene con la excusa de la no impunidad, cuando tenemos a un acusado de delitos de lesa humanidad dirigiendo el Ministerio del Interior. Y sin embargo, yo creo que hay una expresión democrática de querer recuperar el ser el sujeto histórico, de poder tener una voz en cómo se define el futuro del Ecuador, y eso hay que saber leer muy bien, si no caeremos en discusiones que administran propiamente y exclusivamente la coyuntura y no el plano histórico a partir del cual hay que realmente hacer esta lectura.
Ahora, se firmó un acuerdo de paz con los dirigentes de la CONAIE y todas las organizaciones sociales que formaban parte de este paro. El presidente va a crear mesas de diálogos que empiezan justamente hoy. ¿Usted cree que ese acuerdo que se ha firmado por parte del gobierno se cumpla en realidad? Porque hemos visto que el gobierno durante un año nos ha venido mintiendo, nos ha dicho que el país está bien, que la casa está en orden, pero cuando nos hablan de un acuerdo de paz, nos hablan de que se va a cumplir o no esta situación, este economista. De ninguna manera, yo no tengo ninguna confianza en que el gobierno cumpla. Lamentablemente ha demostrado sistemáticamente no cumplir su palabra. Recordemos que cuando se dio el resultado electoral, producto de un proceso tramposo, ¿no? Con una imposibilidad de participar con todas las de ley, con todo el ataque que tuvimos, los gastos de campaña de Lazo que ni siquiera fueron registrados, las offshore, y bueno, a pesar de todo eso, nosotros el 11 de abril concedimos, yo llamé a Guillermo Lazo a ofrecer una salida democrática en beneficio del país, siempre poniendo el país por delante. Y luego Lazo hasta me invitó a su posesión. Pero ¿qué pasó después? Inmediatamente se fue a Colombia, se reúne allá con el gobierno de Duque, con la gente más nefasta del paramilitarismo colombiano, y dice que hay que perseguir a Andrés Arauz por una mentira, por un fraude, como fue el caso ELN, que todo el mundo se ha dado cuenta que fue una ficción, y que ahora lo quieren escalar a unas grandes magnitudes con discursos similares, supuestamente acusando que detrás del paro estaba el narcoterrorismo. ¡Qué absurdo! Pero si ya se demostró que fue mentira y ahora vuelven con la misma narrativa. Entonces no podemos confiar en una persona como Guillermo Lazo ni en su equipo, que han sido coherentes en solo una cosa, en traicionar a todo el mundo. Miren, y aquí... Perdón que le interrumpa, economista. ¿Qué pruebas encontraron de esta acusación de que el ELN había financiado su campaña? Ninguna, pues, ninguna prueba. Yo, ¿cómo es que vino un fiscal de Colombia, a entregar las pruebas? Vino a entregar supuestas pruebas que no eran más que papeles elaborados por la inteligencia militar colombiana. Yo por eso le he enjuiciado al fiscal colombiano en Colombia para que responda ante la justicia colombiana por haber cometido una difamación, haber mentido en algo tan delicado como un expediente fiscal y haber dado declaraciones públicas en medio de un proceso electoral. Eso está penado en Ecuador y en Colombia. ¿Esto le hizo daño a su campaña? Pero por supuesto, si todavía sigue causando ese daño con esas nefastas vinculaciones que intentan hacer, entonces no podemos confiar en alguien que ha tomado ese tipo de acciones como Guillermo Lazo, que dijo que apenas se me acabe la inmunidad de candidato, tenían que perseguirme y que la fiscalía tenía que castigarme, etcétera, con severidad, como lo dijo él en una entrevista en Colombia. Entonces, no hay cómo confiar en un personaje así, pero además es una continuación de la traición a los acuerdos que se han llegado con la CONAIE. Por favor, recordemos que este paro no es el comienzo de la historia, es ya casi el final. Recordemos que el levantamiento de octubre del 2019 implicó dejar de aumentar el precio de los combustibles. Lenín Moreno firma el decreto que deroga el 813 y luego de unos cuantos meses les hace ver, bueno, y otra vez empieza a subir los precios de los combustibles. Entonces, la CONAIE y las distintas organizaciones sociales efectivamente protestan porque no solo se incumplió la palabra de Guillermo Lazo, sino en este caso ya del gobierno nacional de Moreno y de Lazo, porque Lazo continuó las políticas mentirosas de Moreno que no respetaron los acuerdos de octubre de 2019. Todo el país recuerda cuando estuvieron sentados los dirigentes de la CONAIE y Lenín Moreno ofreció dar de baja el aumento de los precios de los combustibles. Y sin embargo, pocos meses después aumentaron los precios de los combustibles. ¿O no se acuerda también el país que Lenín Moreno hasta puso 2 preguntas en la consulta popular sobre los mismos temas que ahora pide la CONAIE? ¿O no se acuerdan que en la consulta popular del 2018 se incluyó el tema de la frontera minera, de no permitir proyectos mineros? Y ahí están otra vez los proyectos mineros. ¿Qué se ha avanzado frente a eso? Nada, simplemente están acostumbrados a incumplir los acuerdos que se han llegado con el movimiento indígena. ¿Qué más incluyeron en esa consulta popular?
que es que iban a modificar la frontera del Yasuní para no permitir mayor explotación petrolera. ¿Qué tuvimos a Guillermo Lasso? Yendo a inaugurar uno de los pozos en el Yasuní, justamente, ¿no? Que por cierto además ha declinado en su producción mucho antes del paro. Entonces, vemos una práctica recurrente en donde no se cumple los acuerdos que se llegan con el movimiento indígena. Entonces, ¿qué hace? Cada vez se reacciona más bravo, pues sí, terminan mintiéndole de esa manera. Y ahí en esta ocasión, no solo ha sido la CONAIE, sino también han estado dos organizaciones indígenas, como la FEINE, Federación de Indígenas Evangélicos, y la FENOCI, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Campesinos Negros y Montubios, que es una coalición mucho más amplia, dos de los grupos que, por cierto, además sí apoyaron a nuestra candidatura en la segunda vuelta. Ya, pasando a otro tema, economista, me gustaría escuchar su criterio sobre las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, que acusa al expresidente Rafael Correa, que estaba dirigiendo la desestabilización o el derrocamiento del gobierno en las movilizaciones que estuvimos hace poco. Yo la verdad creo que eso ni merece comentario, ¿no? Es algo tan absurdo, tan ridículo. Yo creo que ni merece entrar en detalle. El país tiene retos muchísimo más grandes que tienen que ver con las condiciones de vida de los ecuatorianos, el alza de los precios, los grandes problemas alrededor de los servicios públicos, la crisis de inseguridad que está viviendo nuestro país, la absurda acumulación que tienen ciertos sectores como la banca frente a la crisis que vive la ciudadanía en su día a día, ¿sí? En donde no puede encontrar empleo porque no ha habido una política productiva, una política de reactivación real de este gobierno para con su gente. Aquí tenemos que preocuparnos de lo esencial, de lo que necesita nuestro país, no de acusaciones ridículas y absurdas como las que usted menciona, Jaime. La verdad, los retos que tenemos como país son mucho más profundos. Tenemos que avanzar a recuperar la confianza del tejido social. Estamos hablando de que nuestro país estuvo 18 días en paro. Estamos hablando de que en nuestro país se habla ya de la necesidad de que haya ruptura del orden constitucional. Estamos viendo emergencia de grupos paramilitares, protagonistas de la historia como Fernando Balda, que apresó, que logró montar una prisión preventiva en contra de Rafael Correa, ahora siendo el líder de los neofascistas, hablando de aniquilar a los pueblos indígenas con un discurso abiertamente racista, sin que le pase nada y se pase tomando fotos con Guillermo Lasso. Eso nos debería preocupar mucho como país, porque somos un país diverso, plurinacional, intercultural, y que si empezamos a generar odio, no solo a partir de la línea política, sino además por nuestras características faciales, por nuestros fenotipos, por nuestra identidad étnica, por nuestra afiliación o pertenencia a un pueblo o nacionalidad, es realmente muy preocupante, muy grave, y el país no puede permitirse ir por esa senda. Ojalá el Estado ecuatoriano mismo, el presidente de la República, sea el primero en condenar las expresiones racistas que hemos visto en televisión, en medios digitales, en las redes sociales, y sea el primero en iniciar acciones por delitos de odio que han sufrido millones de ecuatorianos simplemente por ser indígenas. Eso creo que es intolerable en nuestro país. El racismo tiene que ser erradicado. Economista, me gustaría consultarle sobre el tema económico. La inflación del país en este momento está en el 3.38%, la canasta básica $735.15, la deuda del país es 78.000 millones de dólares, la pobreza 27%, empleo adecuado el 33%, emprendedores 66.8%, el precio del petróleo está a 105.76. Bueno, y las remesas que vienen a nuestro país está por los 4.362 millones de dólares, que creo que eso es lo que ayuda a sostener la dolarización. Sin las remesas, ¿cómo estuviera el país en este momento? Mira, tú has dado en el clavo ahí, Jaime. Las remesas son las que le terminan salvando la vida a este gobierno nefasto, y eso quiere decir el esfuerzo inmenso que están haciendo nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior, gracias a que justamente en países desarrollados aplicaron políticas como la que nosotros proponíamos para nuestro país.
¿no es cierto? El 1000 de una, el poder dar recursos en el bolsillo de la gente que permita generar más ingresos, que permita tener algo de alivio en una situación como la pandemia y la recuperación económica. Ahora ciertos países también están impulsando ingresos directo a la vena de las personas trabajadoras en el contexto del alza inflacionaria. ¿Para qué? Para compensar con el aumento de los precios. Y eso, de alguna manera, llega también a nosotros a través de las remesas. Lamentablemente también refleja algo muy triste, que es el aumento de la salida de los ecuatorianos del país. Por favor, no seamos ingenuos, estamos hablando ya de más de 100.000 ecuatorianos que han dejado documentadamente el país en el gobierno de Lazo. ¿Cuántos más serán sin la debida documentación? Y ahí podemos ver que incluso el problema que tenemos ahorita de pasaportes está relacionado en poner un tapón a la salida de la gente, porque sin los pasaportes evidentemente se dificulta mucho más la emigración. Así que a ponerle atención a eso, yo insisto, no creo que es un problema de incompetencia ni de ineptitud, sino que están impidiendo a la gente salir del país a partir de ese tipo de medidas como bloquear la emisión de pasaportes. Economista, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Gusto tenerlo aquí como invitado. Economista, a veces las cifras y los indicadores son un poco difíciles de entender quizás para el común. Sin embargo, usted es un académico, es un político y yo le solicito que usted nos pueda realizar una explicación didáctica, si se puede, acerca de cuál será la inversión que debe realizar este gobierno. Inversión, no sobre todo como pensamos nosotros, tal vez gasto para ellos, ¿no? ¿Cuál es la inversión finalmente que haría el Estado ecuatoriano sobre la base de este diálogo y los compromisos que deben cumplir en estos próximos 90 días? Saludos, Luis. Mira, efectivamente, la inversión es la variable clave ahorita para poder, si en algo tiene la intención este gobierno de recuperar la confianza social, de que la gente nuevamente tenga algo de esperanza en el futuro, de que pueda tener mejores condiciones para sus hijos, de que pueda salir al paso de esta crisis tremenda y el dinero empiece a alcanzar para suplir sus necesidades de alimentación, de vestimenta, de vivienda, etcétera, se necesita inversión pública. Pero miren, ¿cómo funciona el Estado? Digamos que ahorita, no sé, le pega un rayo a Lazo y le hace cambiar su ideología y de repente dice, no, está bien, ahora quiero invertir en el pueblo ecuatoriano, quiero hacer obra, quiero que el Estado sea protagonista de la economía para que la gente tenga trabajo, se levante la producción de nuestro país, vamos a hacer proyectos de riego, vamos a hacer los trasvases, vamos a poder aumentar la productividad, vamos a dar crédito a todo el mundo, vamos a invertir en carreteras, en infraestructura, ¿no es cierto? Digamos que Lazo de repente cambia su mentalidad y dice, ese es el plan que quiere para el Ecuador. Tanto han destruido la institucionalidad desde Moreno y Lazo, que para hacer eso tendrían que recuperar los proyectos que dejamos planificados, desempolvarlos, pedir permiso a Contraloría a ver si pueden utilizar los planes que dejamos autorizados nosotros para poder luego empezar a hacer los procesos de contratación pública, en algunos casos levantar estudios, y eso va a demorar, pero siquiera 6, 8, 9, 12 meses. El país no se puede permitir aquello. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si es que realmente ama a su patria y quiere recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano, ya más allá de las coyunturas políticas, pensando en el bienestar de los ecuatorianos. Tiene que hacer una inyección a la vena de la población ecuatoriana. Eso no requiere grandes procesos presupuestarios. Tiene que inyectar recursos directos a la vena para que el ecuatoriano salga a consumir, salga a adquirir, salga a reactivar el comercio y reactivar la economía productiva de nuestro país, comenzando por las personas más vulnerables, especialmente en las zonas marginales, urbanos marginales, rurales, etcétera, y de esa manera reactivar la economía desde abajo. Pero además tiene que llegar a un gran acuerdo con los gobiernos autónomos descentralizados para poder pagar las deudas acumuladas. ¿A cambio de qué? De que inmediatamente reactiven la obra pública en cada uno de los cantones de nuestra patria, en cada una de las provincias de nuestra patria. Así se podría reactivar la economía muy rápidamente en el corto plazo, sin esperar que la administración burocrática y el FMI le den permiso de gastar. ¿Cuánto más o menos de dinero se necesitaría para realizar todo lo que usted nos ha mencionado?
Mira, yo creo que el paro nacional tenía una ambición, una proyección de poder lograr siquiera una inversión de entre 3 y 4 puntos del PIB. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares. Eso es lo que se necesita en nuestro país para dar un verdadero impulso a la economía nacional. ¿Qué es lo que han dado? Efectivamente, son cantidades mucho menores que no apuntan a la obra pública, sino a pequeñas inyecciones marginales que no alteran ni los precios relativos de la economía ni permiten desencadenar procesos de inversión productiva en nuestro país. Economista, hay algo que llama bastante la atención, ¿no? Hace un rato conversábamos con el jurista Ramiro Aguilar y él decía tal vez de pronto en la mesa de diálogos lo cerraron a ISA, porque observamos que en el punto 7 de las demandas indígenas se pide un alto a la privatización de los sectores estratégicos, particularmente se habla de la venta de Banco del Pacífico, el IES, las hidroeléctricas. Sin embargo, esto no se cita en los acuerdos y en los logros que menciona ya luego el sector indígena. ¿A qué se debe esto? Entonces se seguirá con la venta del Banco del Pacífico o la privatización de los sectores estratégicos. Es algo que ha quedado como en el aire, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, economista? Lo escuchamos. Sí, bueno, el gobierno declaró que no iba a hacer privatizaciones ni de servicios públicos ni de sectores estratégicos, pero ya sabemos que ese es nada más un recurso eufemístico, es decir, un poema, ¿ya? Dice un poema para que la gente no se asuste, pero en la realidad siguen los procesos de privatización petrolera, siguen los procesos de venta y destrucción de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En la realidad vemos que sigue la intención de destruir los avances en el Aromo para que nunca haya una petroquímica en el país. Eso no podemos permitir. Vemos que hasta ahora siguen los procesos de venta del Pacífico y ahora con un riesgo país aún más alto para poder venderlo a un precio aún más bajo. Y eso no podemos tolerar como ecuatorianos, ¿no? Ojalá el paro haya cumplido otra función, que no es solo la del pliego de demandas específico, sino de generar una advertencia generalizada al gobierno de que no puede tomar pasos en falso, de que no puede seguir atentando en contra de las grandes mayorías ni de la sostenibilidad del Estado en nuestra sociedad. Yo creo que también aquí hay una lección para todo nuestro país y es que el paro tenemos que leerlo desde una perspectiva histórica. No podemos solo entenderlo a partir del pliego de demandas. Aquí y en Colombia, por ejemplo, no es que se cayó Duque cuando hubo la gran movilización en Colombia. Ni siquiera se lograron grandes cambios a nivel económico. Pero ¿qué se posibilitó? La confluencia, la unidad de todas las distintas vertientes del centro hacia la izquierda, del progresismo, de la plurinacionalidad, de los movimientos marginalizados, de los trabajadores, estudiantes, de los artistas, en un gran pacto histórico. Ese es el reto que tiene la clase del Ecuador, la clase dirigente de nuestro país, para entender históricamente la significación del paro y poder convertirlo en una fuerza aglutinadora, no de división, de aglutinamiento, de unión, para poder ofrecer soluciones estructurales y concretas para nuestro país. Lamentablemente ahí yo creo que sí hubo un paso en falso, una jugada que no fue la adecuada, que fue la de acelerar demasiado el proceso de muerte cruzada. Yo creo que eso podía esperar, esa no era la exclusiva preocupación o la más inmediata, y eso evidentemente cambió las condiciones de negociación, como le están llamando, o de diálogo, o de la mesa de diálogo en la cual se dieron finalmente las conversaciones finales. Bien, economista, hablemos de institucionalidad porque a ratos pareciese que la mentira se ha posicionado como política de Estado. Y yo le pregunto sobre el tema de la Asamblea Nacional, ¿cómo queda la Asamblea Nacional sobre todo la institucionalidad democrática? Y se lo pregunto por qué, usted ya lo mencionó hace un rato, el tema de, no sé si haya precedentes, lo conversamos hace un rato con Jaime, sobre cómo se trata de vincular sin ninguna prueba al movimiento indígena con grupos terroristas o con financiamiento del narcotráfico, no solamente de parte del Ejecutivo, sino también de sus ministerios.
¿Cuánto daño hace esta situación al tejido social, a la forma de organizarse de los colectivos ciudadanos que participan en estas manifestaciones? Bueno, es terrible y es un recurso que lo hemos visto repetido en distintos países de América Latina, ¿no? Utilizan esa excusa para poder perseguir a los líderes de la izquierda, de la centroizquierda, del progresismo, sean de la Revolución Ciudadana o sean del movimiento indígena. Es el mismo relato, ni siquiera se inventan algo nuevo, son cansinos, ni siquiera son creativos alrededor de la narrativa que manejan. Es absolutamente falso, eso es un relato nada más utilizado para hacer daño a la gente y poder repetirlo y repetirlo como una mentira repetida 1000 veces. Dice que se convierte en realidad según los nazis. Ahora quieren aplicar lo mismo en este gobierno de Lazo, siguiendo una directriz lamentablemente que tiene orígenes imperiales. Pero hay una prueba de fuego, ¿no es cierto? Tenemos hoy la audiencia en contra de Leonidas Sisa. Vamos a ver si el gobierno sale a condenar el racismo, el odio, o si más bien sigue felicitando a quienes buscan, ¿no es cierto?, prácticas fascistas en el país. Tenemos otra prueba de fuego que se viene en 2 que 3 días, que es el veto parcial a la ley de uso legítimo de la fuerza. Vamos a ver si sale la versión que aprobó la Asamblea o si se viene un veto parcial de corte neofascista, y si es que se viene algo así, ¿habrán los 92 votos en la Asamblea para ratificarse en el texto original o se aceptará el veto de Lazo? Recordemos que ahora Lazo, con apenas tener 40 y pocos votos, ya puede prevalecer en su veto parcial. Entonces, se vienen varias pruebas de fuego, ¿no? Y algo que yo no quería dejar de mencionar es la derogación del decreto 95, que habla sobre la política petrolera. Ese decreto fue expedido en los primeros días de Lazo, pero junto con él vino el ingreso del Ecuador al CIADI. Ya están íntimamente atados. Si se deroga el uno, pero no se deroga la entrada del Ecuador al CIADI, no hay el efecto real de la derogación. Más aún considerando que ya no necesitan ese decreto, de hecho ya lo iban a derogar ellos mismos, porque ya lograron poner lo que decía ese decreto en la famosa ley que entró como decreto ley en noviembre del 2021. Entonces, hay que evaluar con sinceridad, con objetividad, con todas las implicaciones que tiene las medidas que ha accedido, entre comillas, a tomar el gobierno y lo que se viene en los próximos días. Economista, algo que no puedo dejar de consultarle en el contexto actual y sobre todo se vienen elecciones seccionales. Quería consultarle sobre cómo están sus relaciones con el expresidente Rafael Correa, con la presidenta del movimiento UNES, Revolución Ciudadana, en un contexto ya político, ¿no? ¿Cómo están esos niveles de coordinación? Si usted forma parte de algún buró, si hay coincidencias o disensos de pronto en ciertas expresiones, declaraciones, o al interior del movimiento. ¿Qué rol está jugando usted en este rato? Lo escuchamos, economista. Mira, yo no tengo responsabilidades dirigenciales en el movimiento de la Revolución Ciudadana. Yo no formo parte del buró, yo soy un militante más del progresismo de la Revolución Ciudadana. Yo creo en principios de izquierda, creo que debe haber una organización política cercana a su pueblo, tiene una responsabilidad histórica de liderar la posibilidad de construir un pacto histórico a la ecuatoriana, porque es la fuerza electoralmente más representativa. Y tiene que tener la visión histórica, no solo marquetera, no solo del corto plazo, no solo de la coyuntura, sino desde la perspectiva histórica de qué representa este momento histórico. Yo, insisto, no tengo responsabilidades de dirigente de la organización en estos momentos, ni tengo la intención de ser candidato en las elecciones seccionales, pero evidente mantengo una relación cordial, de respeto, de comunicación con nuestra dirigencia. Pero yo ahorita soy un militante más de este proceso y yo quisiera ver la construcción de un proyecto político más amplio que encaje y que reciba a una unidad mucho más amplia que representa el progresismo para la historia del Ecuador. No es momento de mezquindades, de egos, no es momento de someternos a riesgos de traición, sino de poder con calma, pero con mucha reflexión y mucho cerebro, poder construir el bloque histórico que tanto necesita
nuestro país y que las condiciones están objetivamente a la vista. Economista, en el plano internacional me gustaría escuchar su criterio sobre el giro que dio Colombia de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda que en los próximos meses estará Gustavo Petro administrando al país hermano de Colombia. Mira, por supuesto, yo ahí veo una gran lección para el Ecuador. Hay un tuit que Petro publica el 12 de abril, un día después de nuestro proceso electoral, y dice que debe aprender Colombia de la experiencia ecuatoriana, que tiene que construirse ese pacto histórico, que tiene que lograrse esa gran unidad, que tiene que poder representar los intereses de la juventud, de la transición ecológica, medidas absolutamente pertinentes con relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el reconocimiento a la diversidad plural que existe en nuestro país. Y yo creo que es ahí donde tenemos que encaminarnos. Y eso fue lo que finalmente hizo posible la victoria de Petro en una segunda vuelta, obteniendo cerca de 3 millones de votos adicionales, cuando ya había logrado casi el tope en su primera vuelta, lo logró en la segunda. Así que yo creo que ahí hay una experiencia a tomar en cuenta. Y ya desde el plano de las relaciones internacionales y la geopolítica, esto lamentablemente genera cierto riesgo para el Ecuador, por donde quizás no se puede detectar superficialmente. Pero es que como ya tendremos un gobierno de centroizquierda en Colombia, mucho más preocupado de la soberanía, de alcanzar la paz, de desactivar la violencia, de reducir la importancia del narcotráfico en la economía colombiana, ¿qué va a pasar con todas esas fuerzas nefastas del paramilitarismo y de la violencia que están en Colombia, cuando tenemos ahora un gobierno como el de Lazo, que no le preocupa la seguridad y que lamentablemente ha dado la bienvenida a un discurso neofascista? Eso implicará que las fuerzas más represivas, las más reaccionarias en contra de los intereses de los pueblos, van a ir llegando al Ecuador. Nosotros no podemos permitir eso, no podemos permitir que este gobierno abra las puertas al narcoparamilitarismo, no podemos permitir que entre ese discurso fascista a ser aupado o camuflado por parte de las autoridades gubernamentales ni por las instituciones como la Policía Nacional. Necesitamos un gobierno soberano, también necesitamos una clase ilustrada dentro de las Fuerzas Armadas, que por cierto el 9 de julio recordarán el aniversario de la Revolución Juliana, como una experiencia histórica que demostró que cuando hay gente con amor a la patria, sí se puede recuperar la senda del futuro y poner a un lado a los intereses de los banqueros. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime, Luis, un saludo a todos. Gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República por el movimiento UNES. Así.